Hola iglesia, ¿qué tal? Hoy es un gran día, un buen día para adorar a Jesús. Su palabra dice que Él es nuestro pastor y si Él es nuestro pastor, nada nos falta. Así que te animo a que adores con esa confianza en Él. Levanta tus manos allí al cielo. Señor, gracias por este tiempo, por este día, Señor, por tu bondad, tu amor, tu misericordia, Señor. Tú eres nuestro proveedor, Dios, y vamos a cantarte, Señor, con alegría en este día y con amor, sabiendo que tú nunca nos fallas, Dios. Gracias, gracias, gracias. Me haces descansar en tu presencia para calmar mi sed. Tu espíritu me llena y en tu caminar tengo total confianza. Llevado a lo mejor, me elevas con tus fuerzas. Si tú estás conmigo, yo todo lo puedo. Si vas a mi lado, yo no me detengo. Tú eres suficiente, mi alma lo siente y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. A tu mesa, me haces sentir seguro. Contigo de mi lado tengo fe, yo no lo dudo. Vivo por lo que creo y no por lo que siento. Tú eres el ancla de mi fe, se quita el desconcierto. Yo creo en la vida, en sanidad divina. Yo creo en la riqueza y no creo en la pobreza. Vivo por fe y ese legado, esa generación que sigue a Jesucristo. Solo en Él. Conmigo, nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta. Vamos iglesia, eso es. Decláralo con todo tu corazón. Díselo una vez más, iglesia. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo. Y nada me falta si tú estás conmigo. Nada me falta si estoy a tu abrigo. Nada me falta, yo te necesito. Nada me falta si eres mi amigo.
Quiero compartir algo y también vamos a dar un aplauso y recibimos a todos los discípulos que están a través de las redes sociales, que no pudieron llegar el día de hoy, pero que van a estar escuchando este mensaje. Bienvenidos, estamos para servirles. Acompáñenme por favor al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 27. Vengo con una emoción y una expectativa muy grande porque, les soy muy honesto, tenía otro mensaje y entre ayer y hoy cambió. Así que lo he guardado, el que tenía, pero creo que Dios nos quiere hablar algo que va a estar muy poderoso. Amén. Tranquilo que no va a ser tan reflexivo como el domingo. Vamos allá. Hechos capítulo 27, versículo 20 dice: el sol y las estrellas permanecieron ocultos durante muchos días, y como la tempestad no disminuía, perdimos toda esperanza de salvarnos. Hacía tiempo que nadie a bordo probaba bocado. Así que Pablo se puso en medio de todos y dijo: compañeros, deberían haber atendido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos visto envueltos en un desastre por no haber escuchado una buena opinión? ¿Verdad que sí? ¿Le ha sucedido alguna vez que uno mete las patas y dice: ¿y si hubiera escuchado? ¿Le ha pasado o no? A mí me ha pasado, que yo decía: ¿y si yo hubiera escuchado a mi pastor, si le hubiera hecho caso? Y mira ahora dónde ando metido, ¿verdad? Y luego cómo cuesta salir, y casi siempre que uno sale de una situación desastrosa, sale pero siempre pagando factura, ¿cierto? ¿Le ha pasado o no? Por eso diga que tienes a la par: es bueno oír. Dígale, tóquese la orejita, es bueno oír. ¿Qué es bueno? Y los que tenemos orejas grandes, con más razón. Muy bien. Así hubiéramos evitado esta desastrosa situación. Pero, de todos modos, les recomiendo ahora que no pierdan el ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá, aunque el buque sí se va a hundir. O sea, las situaciones, tome asiento si desea, voy hablando así un poquito. Las situaciones desastrosas en las que nos metemos por desobediencia siempre conllevan factura. Diga conmigo: conllevan factura. Pero bendito Dios y su misericordia, que aunque el buque donde navegaban se iba a hundir, sus vidas no iban a perecer. Quiero que me acompañe el versículo 33 y con esto termino. En tanto amanecía, rogó Pablo a todos que tomaran algún alimento. Hoy hace 14 días les dijo que están en espera angustiosa y en ayunas. No estaban en ayuno, estaban en ayunas, que es diferente. No estaban en ayuno porque decidieron buscar a Dios, estaban en ayunas por el problema que estaban atravesando, que es diferente. Sin haber probado bocado, les aconsejo pues que coman algo que les vendrá bien para su salud. Por lo demás, ni un cabello de la cabeza se perderá. Dicho esto, Pablo tomó un pan y, después de dar gracias a Dios delante de todos, lo partió y se puso a comer. Los demás se sintieron más animados. ¿Cómo se sintieron? Y también tomaron alimento. Padre, gracias por tu palabra, por tu presencia, por este discipulado. Te pido, Señor, que me des gracia para compartir lo que creo que hay en tu corazón, y gracia para tu pueblo para abrazar tu verdad y caminar en ella. Oro, Señor, para que no se apague el apetito por tu presencia y por tu palabra. Señor, que podamos tomar buenas decisiones y alimentar el espíritu y permitir que nuestra carne se muera de hambre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con esta historia apasionante que seguramente muchos de los que estamos aquí ya habíamos leído, oído o quizás predicado. Pero
tanto en el ámbito natural como en el espiritual, una de las razones por las cuales se pierde el apetito es por la falta de ánimo. Usted puede contemplar un discípulo, un alumno de Mesa Live, que de repente ya no tiene el mismo apetito por las cosas de Dios y tiene como su semblante decaído, pareciera que el desánimo está tocando a la puerta de su corazón, anda como cabizbajo o cabizbaja. Y es interesante poder ver que el ánimo, diga conmigo, el ánimo va de la mano del apetito. Esa es una de las razones por las cuales cuando Jesús se encontró con diferentes personas en la Escritura, vemos que necesitaban un milagro. Jesús les decía algo muy interesante. Les expresaba: ten ánimo porque tu fe te ha sanado. En otras versiones también dice: tu fe te ha salvado. Entonces es interesante ver que el problema de estas personas, como el de muchos de nosotros, no es quizás tener fe para recibir un milagro, sino tener ánimo para conservar el milagro. Se lo voy a volver a repetir. Hay gente que tiene fe para recibir un milagro, pero nos cuesta mucho trabajo tener ánimo para conservar ese milagro que Dios nos ha dado. Por eso es muy importante que el día de hoy, a través de la palabra del Señor y del Espíritu Santo, podamos recobrar ánimo, una bocanada de ánimo, de esperanza, y poder levantarnos con ese apetito espiritual por las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Quiero seguir avanzando, como hemos hablado estos días. Uno no deja primero de servir a Dios y luego pierde el apetito. No, uno deja de servir a Dios porque en algún momento disminuyó su apetito por Dios y por las cosas del reino de los cielos. Déjeme avanzar un poquito desde el amor y el respeto, pero considero, después de la reflexión del domingo, Cristo viene pronto, hay una eternidad, todos resucitaremos. Dice los evangelios que los que hicieron el bien para vida eterna con Él, los que hicieron mal para una vida de crisis y condenación sin Él. Ojo con esto. Una de las cosas que no pude hablar el domingo por tiempo, que creo que es más desesperante, es que la gente que vivirá en una eterna condenación podrá ver los que vivan en una eterna salvación. Y viceversa. La gente que pueda vivir en eternidad de vida con Él podrá contemplar a los que vivan en eterna de condenación. ¿Dónde ve usted eso en la Escritura? Lázaro y el rico. Lo que pasa es que había un abismo que separaba al uno del otro. Y es interesante poder observar cómo el rico le decía a Abraham: pero haga que Lázaro venga y me dé aunque sea un poco de agua. Y el Señor nos enseña cómo hay un abismo y es imposible acceder, pero sí contemplar. Y una de las razones por las cuales no vamos a cesar de adorar y tener esa gratitud por Dios es contemplar por su gracia y por su amor de dónde nos libró. O sea, usted imagínese que usted está en la eternidad con Dios, disfrutando con Él eternamente. No hablamos de 100 años, de 50 o de 1000, eternamente disfrutando con Dios, pero cada vez que usted mira para atrás, ve de dónde Dios nos libró por su gracia y por su amor. Porque una cosa es que te lo cuenten y otra es que lo veas. ¿Está de acuerdo conmigo? Aquí hay algo que me llama muchísimo la atención, sabiendo que esa eternidad viene. Creo que si hay un tiempo donde tenemos que tener esa pasión por la presencia de Dios y por predicar el evangelio de su reino. Ojo con esto, la mejor forma es a través de los grupos de amistad, pero por predicar el evangelio de su reino es este. ¿Por qué? Porque estoy convencido que usted, al igual que yo, no queremos que nadie se vaya a ese lugar de condenación. ¿Verdad que sí? Así que mira al que tienes a la par y dígale: es responsabilidad de todos predicar el evangelio del reino. Amén. Una vez más, es responsabilidad de todos predicar el evangelio del reino. Y si usted está en academia, sí, pastor, ya cuando termine la academia abriré un grupo. Sí, cuando termine la academia y tengas fruto, abrirás un grupo con responsabilidad. Pero el evangelio no se predica cuando se termina la academia. El evangelio se predica desde el momento que tú te encontraste con Jesucristo. Pero ¿de qué les hablo si no tengo mucho conocimiento escritural? Tu mejor mensaje es lo que Jesús ha hecho por ti.
¿Lo cree conmigo? Levante su mano, diga conmigo: Señor, ayúdame en este tiempo a despertar ese apetito por tu presencia y por tu palabra. Dice la Escritura que estaban atravesando un momento tan difícil que perdieron la esperanza de vida. Y es que, queridos amigos, esto que les sucedió a ellos nos sucede a nosotros. Hay momentos que atravesamos en la vida que acaba con nuestro ánimo y disipa el hambre. ¿Sí? Que tú te embarques en un proceso donde Dios esté contigo no significa que en ese viaje todo va a salir bien. Hay gente que se embarca en un matrimonio y empieza a tener problemas y de repente pierde el ánimo diciendo: pero es que debe ser que Dios no está en el asunto. Para nada, no tiene por qué ser eso. Es que toda embarcación con Dios tiene también sus vientos contrarios. Así que mira al que tienes al lado y dígale: fuera el desánimo, llenémonos de ánimo, busquemos a Dios de todo corazón. Amén. ¿Por qué? Acaba la segunda para los que están tomando nota. Los momentos difíciles no son los mejores momentos para perder el apetito. Si hay un momento donde debemos de tener hambre por su presencia, es en los momentos de dificultad. Amén. Ahora quiero que avance conmigo porque vamos a ver algunas cosas muy interesantes para poder identificar cosas muy prácticas que nos van a servir para el diario vivir. Hechos 27:4. Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 4. Dice: zarpamos de Sidón y como los vientos nos eran contrarios, navegamos al abrigo de la costa chipriota. Cuando uno comienza una embarcación con propósito, no significa que siempre los vientos van a soplar a tu favor. Vas a abrir un grupo de amistad, vas a iniciar una relación para casarte o un noviazgo, vas a comenzar un emprendimiento, un sueño que Dios sembró y compartió contigo. Es interesante poder entender que van a haber vientos contrarios y sobre todo cuando inicias un proyecto. Y nosotros no debemos de negar esa realidad. El apóstol Pablo iba en ese barco, pero también habían vientos contrarios. Amén. Cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos: vamos al otro lado, se levantó un viento contrario. Que haya un viento contrario no significa que Dios no esté en el asunto. Entonces no debemos de perder el ánimo por causa de los vientos contrarios. Uno de los enemigos del buen ánimo y del hambre, evidentemente, es el viento contrario. Diga conmigo: el viento contrario no solo ataca mi cuerpo, sino mi estado de ánimo. ¿Por qué el enemigo usa el viento contrario? Porque sabe que si tu ánimo se viene abajo, tu hambre se disipa. Entonces es interesante poder descubrir cómo la depresión no viene de parte de Dios. La depresión es un ataque del mismo enemigo que usa los vientos contrarios a tu alrededor y a mi alrededor. ¿Para qué? Para encarcelarnos en ese momento emocional y que perdamos todo tipo de apetito. Si usted ha pasado una depresión, podrá concluir conmigo que a uno se le pasa hasta por la mente el pensamiento de quitarse la vida. Se le quita el hambre por vivir, se le quita el hambre por soñar y por cumplir el propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es uno de los enemigos del hambre y del ánimo? Diga conmigo: los vientos contrarios. ¿Cuál es el objetivo del día de hoy? Que cuando salgamos de este lugar y veamos un viento contrario, lo sepamos identificar. Uy, ahí viene un enemigo que quiere destruir mi ánimo y quiere hacer desaparecer el hambre, pero ya Dios me había hablado de esto. Amén. Entonces diga conmigo: un enemigo de mi ánimo es el viento contrario. Ahora, ¿por qué el viento contrario, que se supone que es algo externo, es un enemigo que quiere afectar algo interno? Acompáñeme y vamos a darle respuesta a esta pregunta. Hechos 27:7, juntos podremos descubrir el por qué.
Dice la Escritura, después de muchos días de lento navegar, llegamos a duras penas a la altura de Gnido. Pero como el viento no nos permitía aproximarnos, buscamos el abrigo de la isla de Creta, navegando hacia el cabo Salmón. ¿Por qué el viento contrario es un enemigo? Porque nos vuelve lentos a la hora de avanzar. Como que provoca que bajemos el ritmo. ¿Cómo yo sé si hay un viento contrario que está golpeando mi emprendimiento? Ese grupo de amistad que abrí, porque te empiezas a dar cuenta y a identificar que no vas con la velocidad crucero que deberías de ir. Y empiezas a ver que ya no llega tanta gente nueva, que no se están convirtiendo tantas personas. Volvemos al emprendimiento, que no tengo tantos clientes como esperaba. Y entonces es un viento contrario que lo que quiere es ralentizar tu proceso. Y cuando todo se vuelve más lento, se ataca tu ánimo. ¿No te ha pasado que cuando todo se empieza a volver más lento, empieza la lucha en tu mente y en tu corazón? ¿Será que Dios me llamó a esto? ¿Le ha pasado alguna vez o no? Empiezan a bombardear tu mente y tu corazón. ¿Será que esto tiene que ver con mi llamado? Señoras y señores, un viento contrario no puede tambalear un principio bíblico. Se lo voy a volver a repetir. Una persona que cae en la trampa es aquella que pone más su mirada en el viento contrario que en lo que la palabra dice. La palabra dice, vayan y hagan discípulos. No sé si me doy a entender. Te tengo una buena noticia, levante su mano al cielo. Antes de que el viento contrario viniera contra ti, Dios ya te dejó la palabra, te dejó la promesa y te dio la victoria. ¿Lo cree conmigo o no? Pues dale un aplauso a Jesús. ¿Por qué? Porque ese viento contrario tiene un objetivo. Como ese viento contrario tiene un objetivo, tiene un tiempo. Cuando cumpla su objetivo, el tiempo se acabará. Y ese objetivo no se puede cumplir. El objetivo es traer tal desánimo que abortes tu apetito y tu propósito. Ahora te tengo una buena noticia. Cuando tú y yo enfrentamos el viento contrario conforme lo que dice la palabra, tú no solamente te vas a una nueva dimensión, sino que entras a un nuevo nivel de apetito por las cosas de Dios. Así que mira al que tienes a la par y dile, yo creo, apúntale con el dedito y dígale, yo creo que no hay viento contrario que pueda detener el llamado, la visión y el propósito que Dios tiene para ti. A lo mejor tú viniste esta tarde al discipulado y me dice, pastor, algunos vientos contrarios me engañaron en el pasado. Está bien, pero hoy esta verdad te hace libre para que vuelvas a abrazar la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira al que tienes a la par y dígale, a partir de hoy, el viento no te va a dominar. Tú vas a ser el domador de los vientos contrarios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si nuestro Señor Jesucristo lo hizo, que le habló al viento y el viento le obedeció, le tengo una buena noticia. El mismo Espíritu que estaba en Jesucristo y lo levantó de entre los muertos, habita dentro de ti para que le hables a ese viento y le digas, perdóname, yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Está usted un poco escaso de aplausos para el Señor. Hoy vino poco generoso de aplausos para el Señor. Pero bueno, no busco su aplauso, sino busco que abrace esta palabra. Hechos 27, versículo 9. Quiero que me siga acompañando porque quiero llegar a una cuestión. Versículo 9 dice, habíamos perdido mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo habían perdido? Mire, que hayas perdido tiempo no significa que Dios no esté contigo. ¿Ah? Pastor, pero es que he perdido ya los 4 meses que van de año. Bueno, pero Dios está contigo. Vamos a recuperar los 8 que quedan.
Pastor, pero es que llevo un año que es como que hubiera perdido desde el 14 de marzo. Es como que hubiera perdido. Bueno, ojo, pero Dios está con nosotros. ¿Qué tal si le creemos al Señor y en los próximos 8 meses vamos a hacer lo que no hemos conseguido hacer en el último año y medio? ¿Lo cree conmigo o no? Habíamos perdido mucho tiempo y resultaba peligroso continuar navegando. Pues estaba ya entrando el otoño. Así que Pablo aconsejaba: señores, opino que proseguir viaje ahora es arriesgado y puede acarrear graves daños, no solo a la nave y a su cargamento, sino también a nosotros mismos. Pero el oficial confiaba más en el criterio del capitán y del patrón del barco que en el de Pablo. Ahora, míreme acá, porque una señal, hemos visto que uno de los enemigos del hambre es, ¿cómo es? Viento contrario. ¿Cuál es uno de los enemigos? A ver, estamos en clase aprendiendo. ¿Cuál es? Estupendo. ¿Cuál es una de las señales de que estamos sucumbiendo a ese enemigo? ¿Sí? De que el viento contrario está generando fisuras en nuestro interior. Sencillo. Está dañando nuestro ánimo y apagando o bajando los niveles de nuestro hambre. Y es que el objetivo del viento contrario es que confiemos más en el criterio de la gente amigable o familiar que en la palabra y el consejo del Señor. Entonces empezamos un poco a depositar nuestra confianza en la opinión de nuestros amigos, compañeros de trabajo, de estudio e incluso familia, que quizás no lo hagan con una mala intención, pero que están solamente mirando al presente y no al futuro. Porque el único que es eterno y está en nuestro pasado, presente y futuro es el Señor. Entonces, en cierto momento la tripulación empieza a perder ese ánimo y ese apetito, y la señal es que dejaron a un lado el criterio de lo que Pablo estaba hablando, no por cuenta humana, sino por revelación del Espíritu. Todavía no había sucedido y el apóstol Pablo ya estaba entendiendo lo que iba a suceder. Queridos amados y amigos, cuando les hablamos algunas cosas que no son de su agrado, no es porque deseemos su mal, es porque a lo mejor el Espíritu Santo nos está hablando para prevenir de cosas que en el futuro nos aguardan si seguimos por el camino de la opinión pública y no del temor de Dios. Entonces yo me encuentro con personas que salen molestas: es que yo me quería casar ya y el pastor, mira, me ha dicho esto, y es que yo quería emprender e hipotecarme al 200 por 1000, 45.000 años para comprar un coche de segunda mano, y el pastor me dijo que no, y no lo entiendo porque no cree en mí, aleluya. Y a lo mejor sí se cree en ti, y porque se cree en ti es porque se te dice lo que no necesariamente quieres oír, pero necesitas escuchar. Porque no siempre Dios te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas. Ejemplo, la Escritura dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, que Pedro y Juan van a la hora de la oración. En la antigüedad los judíos tenían 3 horas de oración: las 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde. Ellos van a la hora de las 3 de la tarde a la oración y se encuentran con el cojo de la Hermosa, versión siglo XXI, Rudy. Jimmy, no te rías así de tu amigo Rudy, ¿eh? Ha sido Jimmy, ¿eh? Y se encuentran con el cojo de la Hermosa. Y el cojo, mírenme acá, el cojo nunca le pide a Pedro un milagro, le pide una moneda. Pedro y Juan no les da una moneda, les da un milagro que cambia su vida. ¿Por qué? Porque la moneda
le iba a ayudar el día, pero no le iba a cambiar la mentalidad de mendigo. El milagro no solamente le iba a cambiar el día, le iba a cambiar la historia, porque iba a transformar su situación, iba a dejar de ser un mendigo para poder emprender la historia de su vida. Así que mira al que tienes a la par y dígale: Dios no siempre nos va a dar lo que queremos. Yo no estoy de acuerdo con esos mensajes de Dios te va a cumplir todos tus sueños realidad. Tu abuela, Él no es lámpara de Aladín. Dios va a cumplir su palabra. Si su palabra tiene que ver con ese sueño que hay en tu corazón, vas bien. Si no tiene que ver, le voy a decir algo: se lo podrá cumplir el diablo, Dios no. Pero yo escuché a tal predicador. Pues escuche a su pastor el día de hoy. Porque los predicadores, está muy lindo, usted da play, aplaude, y yo también los escucho, pero ninguno de ellos lo ministra a usted, ora por usted, lo aconseja a usted y en el día malo lo ayuda. Nosotros sí. Así que dile que tienes a la par: escucha predicadores, pero aprende a oír en primer lugar a Dios y en segundo lugar a la voz de tus pastores. Porque tus pastores predican conforme la realidad que vive la iglesia. Los predicadores predican conforme la realidad que viven ellos. Y a lo mejor la realidad de ellos no tiene nada que ver con la tuya. Ustedes se miran unos a otros y debe ser, como que Dios me está hablando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una de las señales? Observe esto: dejaron de escuchar el criterio del hombre de Dios, la palabra de Dios que portaba Pablo, para escuchar el criterio de los que se suponen que tenían experiencia y iban camino al fracaso. Amén. Quiero seguir, no sé si me pueden ayudar y con esto vamos a terminar. Versículo 13. Esta historia es apasionante. Si usted puede, por favor, cuando llegue a su casa, le animo a que lea todo el capítulo 27 y finalice con el 28, la llegada a Roma del apóstol Pablo. Dice: comenzó a soplar entonces una ligera brisa del sur, por lo que pensaron que el proyecto era realizable. Diga conmigo: pensaron, porque soplaba una ligera brisa. Sígame. Así que levaron anclas y fueron costeando Creta, pero muy pronto se desencadenó un viento huracanado procedente de la isla, el llamado Euroaquilón. Toma ya. Míreme acá. Detrás de la brisa había una tormenta. Ojo con esto. Al igual que un viento contrario no significa que Dios no esté, una ligera brisa tampoco significa que esté Dios en el asunto. Hay veces que el enemigo provocará una ligera brisa para que uno crea que va a tener éxito en lo que está haciendo, sin darse cuenta el euroaquilón que hay detrás esperando. Entonces uno a su manera empieza una relación, ¿verdad? A las carreras, no respeta procesos, se deja llevar solo por sentimientos y no por principios, y empieza a haber una pequeña brisa y dice: este proyecto es realizable. Hasta que de repente, catapum, llegó Euroaquilón. Mira el que tienes a la par y dígale: no se deje confundir. Viene un empleo, ¿verdad? No tenías empleo y ves una ligera brisa. Me dan trabajo de lunes a domingo, voy a cobrar 1.500 euros al mes y voy a arreglar la casa que tengo allá en la luna y por fin voy a poder hacer esto y voy a hacer. Y ves una ligera brisa, pero no pudimos contemplar que violaba un principio. ¿Cuál? Ya no puedo congregarme, no puedo ir al discipulado, terminar mis mesas live, ya no puedo servir al Señor y abrir grupo.
pero es una ligera brisa que va a traer una comodidad económica sin darme cuenta que me estaba esperando la gran tormenta detrás, y cuando me quiera dar cuenta estoy frito. Mira lo que sigue diciendo, que con esto voy a acabar. Dice: incapaz la nave de hacer frente a un viento. Si yo hubiera sido Pablo, lo hubiera mirado al capitán del barco y dije: te lo dije, bruto. Mira que eres bruto, si te lo dije. No tendrán ganas hay veces de mirar a algún discípulo a la cara y decirle: mira que eres bruto, no te dije que no lo hicieras. ¿Tendrán ganas o no? ¿Verdad que sí? A mí también me entran ganas algunas veces, le cuento. Pero encima la vida de Pablo también peligraba, porque si tú tomas una decisión que te va a reventar la vida a ti solo, pues reventátela, es tu decisión. Pero encima la decisión peligraba o hacía peligrar también la vida de Pablo, del apóstol Pablo. Yo me imagino a Pablo diciendo: tráiganme al capitán que lo voy a crucificar. Si le dije que no zarpáramos, no quiso escuchar mi opinión. Parecía yo que era el que no tenía la sabiduría y la experiencia, y ahora miren qué fregado nos ha metido. Esto se va a hundir. Mira lo que sigue diciendo: incapaz la nave de hacer frente a un viento que la arrastraba sin remedio, nos dejamos ir a la deriva. Pasamos a Sotavento de Cauda, una pequeña isla a cuyo abrigo logramos con mucho esfuerzo recuperar el control del bote salvavidas. Diga conmigo: salvavidas. Una vez más, diga conmigo: salvavidas. Y quiero que subraye esto del bote salvavidas, porque con ello quisiera finalizar. Ahora, llegado a este punto donde el desánimo se apoderó, donde el apetito desapareció, donde estoy escuchando, los vientos contrarios se filtraron, ya no estoy escuchando el criterio de los hombres o de la mujer que Dios puso sobre mi vida, de quien me pastorea y me ayuda. Cuando ya esto sucede, la gran pregunta el día de hoy es: ¿qué hago en este momento, pastor? Porque ya me embarqué. ¿Qué hago? Ya la embarré, tomé una mala decisión. ¿Qué puedo hacer para que esto cambie? Porque la gran pregunta ya lo he logrado identificar, pero no me quiero quedar como estoy. ¿Cómo hago para recuperar el hambre y volver a tener el ánimo que un día tuve? Aquí va la respuesta. Primera respuesta, versículo 22 al 26 dice: de todos modos, les recomiendo ahora que no pierdan el ánimo, porque ninguno de ustedes perecerá, aunque el buque así se hundirá. Mira al que tienes a la par y dígale: hay cosas que Dios no te dio y se van a hundir, pero hay cosas que Dios creó que no van a perecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mira lo que sigue diciendo: pues anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el emperador, y Dios te ha concedido también la vida de tus compañeros de navegación. Por tanto, amigos, cobren ánimo, pues confío en Dios y sé que ocurrirá tal como se me ha dicho. Sin duda iremos a parar a alguna isla. El apóstol Pablo no sabía dónde iban a parar, pero sí sabía cómo iban a terminar. ¿Por qué? Porque esa noche el ángel del Señor le visitó y le dio una palabra. Primera clave para salir de esa situación de desánimo: voy a dejar de mirar el problema y voy a empezar a contemplar la promesa de Dios. Nadie, míreme acá, nadie podrá salir de esta situación sin leer la escritura, sin contemplar la promesa. Por eso esa pesadez. ¿Has hecho tu devocional? ¿Has leído la Biblia? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Por qué? Porque el primer paso para salir del desánimo, quiera o no quiera, está en leer y contemplar la promesa de Dios para mi vida. Vamos, mira que tienes a la par y dígale: tienes que oír a Dios. Vamos, dígale: tienes que oír a Dios y contemplar más lo que Dios me está diciendo allá en casa. Mire más lo que Dios le está diciendo que lo que le está susurrando el problema.
Amén. Amén. Escuche esto. ¿Por qué? Porque el ánimo y el hambre volvió a ese lugar porque había un hombre y una mujer que lo activó. Número 2, tiene que haber un hombre, tiene que haber una mujer en tu grupo, en tu familia, en tu emprendimiento que sea usado por Dios para devolver el ánimo y activar el hambre en ese lugar. Vamos, quiero decirle algo y no quiero que se sienta ofendido conmigo, pero que usted vea que en su grupo no hay hambre, lo vemos todos. El problema es que usted es el Pablo que debería de activarlo. ¿Por qué no se activó? O sea, ¿para qué Dios tiene a Pablo si no puede hacer recobrar el ánimo a la tripulación? Yo puedo entender que la gente de su grupo no tenga ánimo si no conoce a Dios. Puedo comprender que la gente no tenga apetito porque todavía no creen en Jesús. Lo que no puedo entender es que Dios haya levantado a un Pablo y no tenga la capacidad de activar el hambre en esa gente. Dios necesita solo de un hombre o de una mujer que haya estado con él, que haya escuchado su voz para volver a despertar el apetito espiritual. A mí no me preocupa que la gente en tu casa no tenga apetito. Lo que me preocupa es que no hayamos estado con Dios y hayamos oído su palabra para activar ese hambre en nuestra familia. Vamos, mira que tienes a la par y dígale: solo alguien con apetito despierta el apetito en los demás. Cuando la gente, ay pastor, es que en mi grupo nadie quiere compromiso. Lo entiendo, pero no lo comprendo. Lo entiendo, pero no lo comparto. ¿Por qué? Porque el hombre de Dios, la mujer de Dios, para activar el compromiso es usted. ¿Soy yo? Qué silencio más glorioso. Fue Pablo el que les rogó, el que les clamó: vuelvan a recobrar el ánimo, vuelvan a tener apetito, volvamos a comer, porque el buque se va a perder, pero nuestras vidas no perecerán. Vamos, mira el que tienes al lado y dígale, apúntale con el dedo y dígale: es usted el que tiene que activar el ánimo y el hambre en su grupo.